el escritorio para que vean ahí en la pestaña clases, ahí aparece, abajo yo les desglosé, abajo de la unidad 2 aparece el laboratorio, ahí les desglosé todo lo de laboratorio para que lo tengan más ordenado. Entonces, ahí descarguen la clase 2, la que dice clase 2 RStudio, ya que vamos a ir conociendo el directorio, vamos a ir viendo algunos comandos, ¿cierto? De cuando vamos viendo las primeras filas y vamos a abrir, ¿cierto? Los datos que están Profesor, acá. ¿Sí? soy Yesenia González, que me conecté recién. Ya, escríbeme en el chat. Ya. Los que vayan llegando atrasados, me van colocando en el chat que los deje presente cuando terminemos por Teams. Cuando me quede en el chat con ustedes, yo los voy dejando en la plataforma presente. Ya, entonces ahí, ¿cierto? Vamos a abrir el RStudio. Vamos a abrir el RStudio. Guárdenlo en el escritorio. Vayan guardando, ¿cierto? El datos ejemplo laboratorio que está en TXT, que es el archivo de datos estudiantes. Guárdenlo en el escritorio. Y también el que está con la extensión CSV, ¿ya? Con la extensión CSV, que es los datos, ¿cierto?, que están delimitados por comas. Entonces, Profe, ahí, sí, yo lo descargo, no se me descarga como Excel. no, si está, ¿cómo se te descarga el CSV? Te tiene que aparecer, es como similar al Excel, pero está delimitado por comas. Sí. Sí, es así, así lo tienes que guardar, tal cual. No hagan ningún cambio. Tal cual. ¿Ya? Esos dos archivos ustedes los guardan tal cual. Entonces voy a apagar la camarita para que se descargue más rápido el video. Entonces ahí vamos, abramos el RStudio. Abramos el RStudio. Ya. Abramos el RStudio. Y ahí para ir limpiando la consola, que siempre aparece, ¿cierto? Aparece el R, que es libre, aparece, ¿cierto? En las demostraciones aparece que el help. Entonces ahí nosotros si queremos limpiar la consola para comenzar, ¿cierto? En Edit, ¿vamos toda a la par o lo espero? ¿Alguno no ha abierto el RStudio? ¿Están todos acá conmigo? Chiquillos, ¿los espero? ¿Están acá A mí me está conmigo? cargando todavía, profe. A mí Ya, también, profe, pero un poquito. ya. Avísenme y yo lo espero. No hay problema. Cuando estemos toda a la par, ahí se demora de repente en cargar el RStudio. Ahí ustedes me avisan. Cualquier cosa. ¿Ya, chiquillos? ¿Les cargó, chicos? A mí sí, profe. Sí. Ya, entonces ahí le aparece en la consola que lo que me aparece a mí, ¿cierto? Que es libre. Las palabras que aparecen acá, las demostraciones, la ayuda, o les aparece ahí en blanco, en la consola. ¿Les aparece donde dice que R es un proyecto colaborativo, escriba demo? ¿Les aparece? Sí, profe. Sí, Ya, pero yo ya lo limpié yo. ustedes lo pueden limpiar, ¿cierto? Ahí en Edit, en Crear Console. Ya, entonces ahí les queda más limpio para comenzar, ¿cierto? A ir colocando los comandos. Entonces vamos a conocer el directorio de trabajo.
¿ya? Entonces, el directorio de trabajo lo conocemos, ¿cierto? Con el comando get wd, ¿ya? Con eso conocemos dónde tenemos el directorio de trabajo. Entonces ahí, ¿cierto? A mí me aparece que el directorio, ¿cierto? Está en documentos. ¿Están hablando por el chat o no? Ya. Ah, no, no hay problema. Los que están llegando atrasados. Ya. Entonces, ahí, ¿cierto? Cuando nosotros queremos cambiarle el directorio, cambiarlo, le tenemos que colocar el comando setwd y ahí cambiamos donde nosotros, ¿cierto? Queremos ahora alojar lo que estamos haciendo. Entonces, un ejemplo, yo tengo las bases en el escritorio, tengo esas bases guardadas, entonces, por tanto, voy a cambiarlo para poder llamarla, para poder llamar después la base de datos. Entonces, ahí, ¿cierto? Tenemos que aplicar comillas para cambiar el directorio y colocarle, ¿cierto? Tal cual le vamos colocando lo que, donde nosotros queremos alojarlo, ¿cierto? Entonces ahí ustedes le colocan tal cual les aparece, ¿cierto? En su directorio, lo que les aparece con el comando setwd, o sea, con el comando getwd. Entonces ahí ustedes le van, yo le voy ahí en vez que aparezca en mis documentos, ¿cierto? Que me lo reemplace por el escritorio. Entonces ahí en el escritorio, ahora que me cambie el directorio de trabajo. Entonces ahí, ¿cierto? Me apareció error porque le coloqué antes, ¿cierto? Ahí. Ahí. Entonces, ¿cierto? ZWD, ahí le cambiamos, ¿cierto? En C, tiene que aparecer tal cual, users. A mí en este caso, ¿cierto? Me aparece el root como el computadores de la universidad. A ustedes les va a aparecer a lo mejor su nombre, el propio personal, ¿ya? Va, ¿y por qué me aparece eso? ¿Se los cambia a ustedes, chiquillos? A mí me parece error. Creo que le falta un slash antes de users. Ah, mira. Gracias, sí. ¿Se dan cuenta que el R es... le falta una coma? ¿Se recuerdan ¿se recuerdan el comando que yo les coloqué, chiquillos? El que no les compila, ¿cierto? En la introducción del R, cuando falta una coma, falta un paréntesis, falta un slash, falta cualquier comando y no corre, ¿cierto? Ahí se los cambió. Entonces, cuando ustedes después le vuelven a colocar el getwd, y ahí les va a aparecer que efectivamente, ¿cierto? Les cambió el directorio de trabajo que ustedes, ¿cierto? Le colocaron, donde almacenaron, donde guardaron el conjunto de datos. Entonces, para ahora leerlo, para poder leerlo, ¿cierto? Ahí le pueden colocar cualquier nombre, ¿cierto? Ahí al colocarle cualquier nombre, ¿cierto? Le colocamos datos, en este caso datos, le pueden colocar base de datos. Entonces ahí recibe la instrucción, ¿cierto? Que ese archivo, esa base de datos que vamos a leer, entonces ahí le colocamos read.table, ahí paréntesis, le colocamos, ¿cierto? Comillas, el nombre que va a tener nuestra base de datos, entonces se llama datos estudiantes, tal cual aparece, ¿cierto? Con minúscula, sin espacio. Entonces ahí vamos a abrir la que tiene con la extensión TXT, ¿ya? Cuando abrimos con la extensión TXT, entonces debemos colocar, ¿cierto? Cuando están separados por tabulaciones, ¿ya? Entonces nosotros debemos, ¿cierto? Con el archivo XT, colocar la separación, indicarle al R que la separación, ¿cierto? Es igual,
¿cierto? Comillas, y le colocamos, ¿cierto? Ahí le pinchamos una vez la comilla, ¿cierto? Y aparece el símbolo, y ese símbolo la tienen que hacer con el alt, signo de interrogación, ¿ya? Con el alt, signo de interrogación, es como un slash, ¿cierto? Que va para el otro lado, y ahí le colocan T, ¿cierto? Que en archivo de texto para que el R lo pueda, ¿cierto? Identificar. Y nosotros, ¿cierto? Colocamos here true, ¿cierto? Que ahí indica que el archivo contiene los nombres de la variable como su primera línea, ¿ya? Entonces ahí va a identificar inmediatamente las variables, ahí identifica las variables como la primera línea. Ahí, ¿cierto? Tal cual, ¿cierto? Nosotros lo dejamos. Entonces, por tanto, ahí colocamos Enter. Cuando colocamos Enter, aparece en el environment, aparecen los datos que dice que hay 50 observaciones de 6 variables, ¿ya? Ahí en el environment. Entonces ahí les reconoció los datos, entonces el nombre que ustedes le colocaron, ¿cierto? Si le colocaron datos 1, datos 2, ¿cierto? Ahí ustedes después, para poder leerlo, ¿cierto? Ahí ustedes le colocan datos, el nombre que le pusieron, Enter, y ahí les va a leer, ¿cierto? Lo que ustedes colocaron, ¿ya? Esa es la base de datos que se abrió. ¿Les apareció, les abrió la base de datos, chiquillos? ¿Se la reconoció? Profe, a mí no me arrojó error. Ya, ¿en qué te arrojó error? Cuando coloco de dónde proviene el archivo. ¿En getW? Sí, ¿Qué te aparece en getW cuando le aparece, cuando quieres conocer el directorio? no, es que primero no me lo reconoció, después lo puse de nuevo, me lo reconoció, ahora le puse los datos, no me lo reconoció. A ver, la base de datos la guardaste cuando tú cambiaste acá el directorio. Cuando tú lo cambiaste y le colocaste en el escritorio. Sí, se lo coloqué en el escritorio, Ya. profe. ¿Y cuando tú lo descargaste, lo mantuviste en las descargas o lo guardaste en el escritorio, la base de datos? Lo guardé en el escritorio, profe. Ya. Y como archivo de texto. O sea, Sí, igual. sí, te tiene que aparecer así, como yo te estoy mostrando. Así, un bloc de notas. No, no me parecía así. Sí, te tiene que aparecer un bloc de notas. Guárdalo de nuevo, el TXT, guárdalo de nuevo y te tiene que aparecer, ¿cierto? Con la extensión TXT como un bloc de notas. ¿Ya? Ya, profe. Entonces ahí te lo va a leer, ¿ya? Ahí te lo va a leer. Entonces cuando, ¿cierto? Nosotros queremos abrir ahora, ¿cierto? Con la extensión CSV, entonces nosotros, ¿cierto? Acá le cambiamos el nombre. Acá le cambiamos el nombre, entonces acá, ¿cierto? Anotamos los mismos comandos, pero le cambiamos el nombre, ¿cierto? Le podemos colocar acá datos 1, para que así, ¿cierto? No, para ir mostrándoles, ¿cierto? La forma de que cuando se abre ahora con la extensión SB, que con la extensión SB, ¿cierto? La separación debe ir solo con comillas, solo con una coma, y la coma indica que los datos están separados por comas con la extensión CSV. Entonces, cuando nosotros lo abrimos, ¿cierto? Acá le colocamos la extensión, le cambiamos acá, ya no sería TXT, sino que sería con la extensión CSV. CSV. ¿Ya? Entonces ahí, ¿cierto? La separación tampoco iría el T porque no está en texto, sino que acá solamente, ¿cierto? Iría una coma. Entonces ahí se le borra, ¿cierto? La extensión y ahí va una coma, que va separado por coma ese archivo, ¿ya? Entonces, por tanto, para que lea también los nombres de las variables como su primera línea, ahí también tiene que estar, ¿cierto? Head true. Ya, entonces ahí, Profe, ¿sí? ¿puede enviar los comandos al chat del Teams, por favor? Sí, por supuesto. Ay, se los voy a mandar al tiro.
todo lo que íbamos haciendo. Es que a mí me marca error. Ya. ¿Desde dónde te marca error de leer cuando leemos? Sí. Ya. El jet para conocer el directorio, el set, eso te lo cambió súper bien, ¿cierto? Sí, pero es que después lo tuve que cerrar porque no había descargado el archivo de Ah, trabajo. ya, ya. Pero no Entonces sé te si se lo... queda guardado. ¿O no? No, no se queda guardado. Ahí Bien. hay que guardarlo primero, ¿cierto? Ahí tenemos que guardarlo. Entonces cuando tú te... Ahí. Cuando tú lo colocas, ahí después set wd. Ahí después le cambias. No te va a aparecer lo mismo mío, ¿cierto? Ahí yo tengo otro directorio, a ti te va a aparecer a lo mejor con tu nombre, ¿cierto? A mí me aparece con el root. Y cuando nosotros queremos abrir, acá le indicamos la instrucción que lo ideal es que lo guardes con el mismo nombre, ¿cierto? Guárdalo con el mismo nombre o ahí le colocas el nombre que tú le pusiste. Ahí en las comillas va el nombre que uno le puso a la base de datos, para que no se mecanicen, ¿cierto? Yo le coloqué datos estudiantes, se le coloca todo junto para que lo pueda abrir. Entonces ahí el nombre que ustedes le quieran colocar, ustedes abren el archivo, ¿ya? Entonces ahí nosotros, ¿cierto? Ahí. Entonces ahí el nombre, uno le coloca el nombre, ¿cierto? Que uno le quiere colocar y efectivamente para que te pueda, ¿cierto? Correr y nos vamos al RStudio de nuevo y vamos y después colocas datos. Después uno coloca datos, el nombre que le puso, ¿ya? Y en la comilla va el nombre que tiene el archivo. Entonces ahí si ustedes le colocaron base datos todo junto o base datos 1, todo junto le va a leer tal cual como ustedes le pusieron. En este caso el nombre, ¿cierto? Va con la comilla, siempre va con la comilla, si no, no se los va a querer leer. Y acá con la extensión CSV en el environment aparece acá 50 observaciones de 6 variables. Lo mismo, ¿cierto? Pero también está con la extensión CSV. Entonces ahí nosotros para reconocerlo le colocamos datos 1, que es lo que nosotros, ¿cierto? Leímos. Y ahí efectivamente lo abre, ¿cierto? Ahí con la extensión CSV. ¿Ya? Luego, para ver, ¿cierto? La primera fila de datos, para ir viendo la primera fila de datos, es con el comando head, ¿ya? Con el comando head, entonces ahí ustedes le pueden colocar la base de datos que sea, la que le pusimos datos o la que le pusimos datos 1, ambas van a dar lo mismo, ¿ya? En head, ahí datos, ¿cierto? Ahí muestra, ¿cierto? El encabezado, ¿cierto? Las primeras filas de los datos muestra las 6 primeras filas de la base de datos que contiene, ¿cierto? Esta información. Entonces ahí se muestra, ¿cierto? Las variables, grupo, sexo, edad, la estatura, el peso. Entonces, ahí cuando uno las tiene en el bloque de notas, uno las coloca con punto, ¿cierto? El RStudio identifica con punto, al igual que cuando uno, ¿cierto?, las graba con coma con la extensión CSV, también, ¿cierto?, lo identifica con punto. Como va separando las variables, va separando, ¿cierto?, los espacios con coma, entonces los valores de las variables tienen que ir con punto, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queremos conocer la estructura que tienen los datos, para conocer la estructura es con el comando str, ¿ya? Con el comando str y ahí de datos, de los datos. La estructura que contiene a los datos. Entonces ahí la estructura, ¿cierto? Indica, ¿cierto? Que el ID, el número, ¿cierto? Lo clasifica como entero, el factor, el grupo, ¿cierto? Como está con categorías, lo identifica como factor, el sexo como factor, con sus niveles, la edad, ¿cierto? Como entero, como está 17, 18 años, 25, ¿cierto? La estatura como numérica
y el peso, ¿cierto?, como numérica. Entonces ahí en la estructura se va conociendo, ¿cierto?, las variables. Cuando nosotros la íbamos identificando en el SPSS, acá el R obtiene la estructura de los datos conociendo las variables, conociendo qué tipo de variables son también, ¿ya? Al reconocer, ¿cierto?, para reconocer los nombres de las variables, para ir reconociendo los nombres de las variables, es con el comando attach, ¿ya? Y ahí le colocan ¿de quién? De los datos, ¿cierto? Propiamente tal, de los datos, el nombre que nosotros le pusimos a la base de datos, el nombre que lo importamos, que lo llamamos, ¿cierto? Ahí le colocamos enter. Entonces, cuando la volvemos a escribir, ¿cierto? Cuando la volvemos a escribir, ahí, ¿cierto? Nos muestra, ahí efectivamente nos muestra, ¿cierto?, los nombres que tienen las variables y aparece la edad, la estatura, el grupo, el ID, el peso, el sexo. Ahí están todos los nombres que contiene la variable. ¿Hasta ahí les ha parecido? ¿Les ha parecido lo que me parece a mí? ¿Les reconoció el nombre de las variables? ¿Les reconoció la estructura, chiquillos? ¿Sí? No me aparece lo de en STR, no me aparece lo de factor W slash, eso no me aparece. ¿Qué te aparece cuando conoces la estructura? ¿Qué te muestra? En vez de factor me dice CHR y me salen puras. Puras A. Sí, Ya, entonces no te reconoció la variable. ¿Ahí en grupo? ¿En la variable grupo? sí, en grupo, ahí no me Ya. salen puras. Cuando tú pinchas, ¿qué nombre le pusiste a la base de datos? ¿Datos? ¿Le pusiste datos? Sí, Cuando tú pinchas datos, le pones enter. ¿Te aparece esa estructura a la que yo te estoy mostrando? sí, sí me aparece. Ya, te aparece ahí. ¿Y el grupo? ¿Te aparece tal cual? Así A y B. Sí, A y B. Sí. Ya, te aparecen los 50, perfecto. Sí, Entonces, sí. en la estructura, en STR, ¿cierto? En STR, ahí cuando tú vuelves a colocar, de repente el R se pega, ¿cierto? El R se pega, tienen que tenerle paciencia. Ahí ingresa de nuevo STR datos, enter, enter. ¿Qué te aparece ahora? Me aparece de nuevo lo mismo. Ya. Introduce. No te aparece como factor, el grupo no te aparece como factor. No, me sigue apareciendo igual con ¿Te puras. aparece como carácter o no? ¿Te escribe como character, algo así, o no? Sí, es una abreviación, es la abreviación, CHR carácter. Ah, ya. Ah, sí, entonces te lo reconoce como carácter. No, no importa. No importa. No te lo especificó como factor, sino que como que está escrito como carácter. Entonces Sí. acá aparece, aquí en el RStudio que me descargaron a mí, me aparece factor y con los niveles. A, B, ¿cierto? Entonces a ti te aparece al tiro como carácter y te aparece la A y B, ¿cierto? Lo que pasa es que me ¿Mm? aparecen pura A en el grupo y en el sexo sí me aparece F y M. Ese es el problema. A ver, después vamos, cuando veamos la tabla de frecuencia, Profe, ¿sí? pero está bien porque a Sí. nosotros nos salen factor puro 1. Sí. Entonces esos 1 se reemplazan por puras A. Sí, es que lo que le asusta al compañero es que no le aparecen las B, no le aparecen los dos, no te aparecen los dos, ¿cierto? ¿O te aparecen los dos? Profe, ¿Mm? por eso, porque a nosotros tampoco nos aparecen, pues acá en esto. ¿Mm? Mire el Claro. suyo, tiene puro 1, entonces a él también Sí. le van a salir puro A. Y abajo Sí. le va a salir F y M, porque hay 1 y 2. Claro, como tiene, Mm. con la extensión. Claro, como la estructura, ¿cierto? Muestra parte, sí, tiene razón la Ay, compañera, como muestra parte y aquí muestra el 2, no te asustes porque como en la A, los unos son varias cantidad, ponte tú 25 unos,
y ahí te aparece puntos suspensivos. Entonces ahí sigue, eso sigue. Entonces acá, como el 2 aparecía de los primeros casi en el masculino, un ejemplo te aparecía casi de los primeros, entonces por eso ahí te muestra. Pero ahí si tú te fijas también te muestra los puntos suspensivos que eso sigue. Sí, ahora entendí. Sí, pero después cuando nosotros hagamos la tabla de frecuencia, ahí, ¿cierto? Te va a aparecer completo con la cantidad, ¿cierto? Que te va a aparecer, ¿ya? Ya. Gracias, profe. Ya, cuando nosotros queremos ahora definir el tamaño, ¿cierto? El tamaño lo denotamos con n para reconocerlo, ¿cierto? El n, el tamaño de la muestra, el n, el tamaño de la muestra, ¿cierto? Con el comando length, y ahí le colocamos, ¿cierto? Entre paréntesis el nombre de letra mayúscula y la segunda mayúscula, porque si no nos va a arrojar error. N minúscula. Entonces, para poder hacer una tabla de frecuencia absoluta, una tabla de frecuencias absolutas, ¿cierto? De una variable cualitativa, en este caso vamos a hacer con el comando. ¿Sí? Es que no se entendió nada. ¿En serio? ¿Se me pegó? Sí. Si Ya. pudiera repetir, por favor. Sí, por supuesto. Se los vuelvo a repetir. Por supuesto. Que de repente ahí aparece en el Teams como lentitud, pero estaba viendo, no aparece nada. Ya, de nuevo. Cuando nosotros, ¿cierto?, queremos identificar el tamaño de la muestra, ¿ya? El tamaño del conjunto de datos, de la base de datos que tenemos, la identificamos con el comando length, ¿ya? Con el comando length. Entonces ahí el tamaño de la muestra, nosotros vamos a identificarlo, que es n. Ahí lo identificamos, ¿cierto? Con el comando length. Y ahí para contar, para que nos cuente cuántos datos hay, ¿cierto? Le colocamos la variable id, y en la id tiene que ser tal cual. El nombre que nosotros le colocamos tiene que ser igual al nombre que la reconoció. Si nosotros miramos más arriba, ¿cierto? El nombre que está id está con mayúscula la primera y está con minúscula la segunda. Si nosotros le colocamos con mayúscula las dos, no nos va a arrojar nada, nos va a arrojar error. Tiene que ser tal cual como está el nombre de la variable, ¿ya? Al colocarle nosotros, ¿cierto?, el tamaño, nos va en el environment, aquí nos va a salir, ¿cierto?, la longitud que tiene, el tamaño de la muestra, 50 datos, y cuando nosotros, ¿cierto?, queremos correrlo, después pinchamos n, el tamaño de la muestra, y nos va a aparecer, ¿cierto?, 50 también. ¿Se entendió ahí, chiquillos? Sí, profe. Ya, ahora sí. Entonces, ahora cuando nosotros queramos pedirle al R, ¿cierto?, una tabla de frecuencia absoluta, nosotros le colocamos con el comando table, y colocamos entre paréntesis la variable que queremos colocar. En este caso, ¿cierto?, queremos calcular la tabla de frecuencia de la variable grupo. Entonces le colocamos tal cual el nombre de la variable. El R es muy mañoso en eso, ¿ya? Entonces tiene que ser tal cual como nosotros le colocamos la primera con mayúscula, el resto con minúscula. Tal cual como la anotamos en nuestra base de datos. Si no, nos va a arrojar error, ¿ya? Cuando nosotros pinchamos Enter, ¿cierto?, nos indica acá que hay 26 del grupo A y 24 del grupo B, ¿ya? Entonces, ahí les aparece la totalidad, ¿cierto?, que nosotros tenemos en nuestro conjunto de datos. ¿Les apareció eso, chiquillos, el resultado? Sí, profe.
Ustedes se dan cuenta que el R es bastante desordenado, el R estudio y el R en sí es desordenado para entregar las tablas de frecuencia. Si ustedes se dieron cuenta en el SPSS les entregó el paquete estadístico, uno pide una tabla, le entrega hasta con la forma de la tabla. Pero acá uno tiene que ordenarla. Uno después tiene que rescatar estos valores, llevarlo a una tabla, ¿cierto? Los comandos solamente entregan el resultado, pero no, ¿cierto? No lo entrega ordenadamente en una tabla como ciertos otros programas estadísticos. Ahora, cuando nosotros queremos calcular la tabla de frecuencia relativa, entonces, ¿qué correspondía a la tabla de frecuencia relativa? ¿Cierto? Le colocamos table, ¿cierto? Table, entre paréntesis, la variable, ¿cierto? Grupo, y a esta variable, ¿qué nosotros teníamos que agregarle para calcular la frecuencia relativa? Teníamos que dividirla por n, ¿ya? Entonces, por eso identificamos primeramente n, ¿cierto? Porque para que nos reconozca, ¿cierto? ¿Quién es n? O sea, la longitud de nuestros datos. Si nosotros no hubiésemos identificado n, nos hubiese arrojado error, ¿ya? Porque no reconoce, él tiene que reconocer primeramente todo lo que nosotros le vamos indicando en la instrucción, primeramente tenemos que reconocerlo más arriba, ¿ya? Entonces ahí nos calculó la frecuencia relativa 0,52 para el grupo A y 0,48 para el grupo B, ¿ya? Entonces, si nosotros, ¿cierto?, queremos también calcularla en porcentaje, calcular la relativa porcentual, nosotros acá también podemos, ¿cierto?, agregarle table y le colocamos entre paréntesis el grupo, ¿cierto?, dividido por n y le multiplicamos con el asterisco 100 por 100. ¿Ya? Ahí colocamos enter y nos entrega ahora, ¿cierto? El grupo nos entrega en forma de porcentaje. ¿Ya? Entonces ahí 52% correspondió al grupo A y 48% correspondió al grupo B. ¿Les corrió? ¿Les corrió, chiquillos, las frecuencias? Chiquillos, ¿les corrió las frecuencias? Sí, profe, es que estaba medio Sí, pegado. profe. ¿Está pegado? Antes un poquito. ¿Sí? ¿Ustedes como que me escuchan como robot o se escucha fluido? Por lo menos esta Se última escucha parte. fluido. Esta última parte se escucha fluido. Sí, Ya. sí, Cuando solo no había ustedes, terminado de escribir. ya, cuando ustedes, yo esté hablando como robot, ustedes me dicen, profe, sabe que el Teams está teniendo problemas, repítalo por favor, ¿ya? Entonces, ¿les corrió la tabla de frecuencia? Sí, Ya, perfecto. por lo menos a mí sí. ¿Le aplicaron el porcentaje? ¿Les corrió el porcentaje? ¿También? Ya. Ya, entonces Aunque no sé cualquier cosa, ustedes me dicen, ya, ahí ustedes me van diciendo, ¿cierto? Me van diciendo, profe, hágalo de nuevo que no me corrió, ¿ya? Entonces, aquí presenté una tabla de frecuencia absoluta y acumulada para la variable discreta, ¿ya? Y para esta variable continua que es la edad. Entonces, en este caso, ¿cierto? El R, si ustedes se dan cuenta, si nosotros le pedimos la tabla para la edad, el R no la agrupa en frecuencia, en intervalos de clase. Entonces ahí nosotros le colocamos, ¿cierto? Para pedirle para la edad, si nosotros le pedimos para la edad, el R, ¿qué es lo que entrega? Entrega la tabla de frecuencia a la que entrega el SPSS. La misma, con la edad mínima,
¿cierto? 17 y la edad máxima. Entonces cuenta la cantidad de personas que tienen 17, la cantidad que tiene 18, la cantidad que tienen 19. No la agrupa en un intervalo, ¿ya? Se está trabajando eso para incluirlo en los comandos del R, para construir con intervalos de clase también para una variable cuantitativa, pero no entrega en sí, ¿cierto?, los intervalos. Entonces, mientras, hasta el momento todavía hay que construirlos manualmente. Todavía no está la opción para que el comando apropiado para que se agruparlas en intervalos, ¿ya? Entonces creo que se está trabajando también en eso, pero eso entrega, por eso les quise mostrar acá la edad. Entonces, si nosotros queremos, ¿cierto?, calcular la acumulada es con el comando cumSum para la frecuencia acumulada. Con el comando cumSum, ahí le colocamos entre paréntesis table, ¿cierto?, que es la tabla de frecuencias, y para la variable edad. ¿Ya? Entonces ahí nosotros le colocamos enter, ¿cierto? Y ahí nos entrega la frecuencia absoluta acumulada con el comando cumSum, y ahí nos entrega, ¿cierto?, para la variable edad. Entonces ahí también, ¿cierto?, si nosotros queremos calcularle la tabla de frecuencia relativa, ¿cierto?, la tabla de frecuencia relativa, ahí nosotros, ¿cierto?, le colocamos table, entre paréntesis, la edad, y la dividimos, ¿cierto?, por el tamaño de la muestra, que sería 50, y ahí, ¿cierto?, nos entrega la frecuencia relativa propiamente tal de la variable edad, como que si fuera, el R identifica como que si fuera, no la agrupa en intervalos, sino que la deja, ¿cierto?, solamente con los valores. Entonces, si eso les quería mostrar del R de la tabla, entonces cuando nosotros acá le colocamos la frecuencia relativa acumulada, ¿cierto? Ahí también con el comando cumSum, ¿ya? Y ahí le colocamos la table, el comando, ¿cierto? Table, entre paréntesis, la edad, y ahí, ¿cierto?, lo dividimos por n, por el tamaño de la muestra. Entonces ahí, ¿cierto?, nos calculó la frecuencia relativa. Entonces, ¿cierto?, si nosotros también queremos crear un gráfico de barras con las frecuencias relativas en porcentaje, entonces, ¿cierto?, nosotros podemos colocarle, vamos a llamar a la tabla de frecuencia relativa porcentual, ¿cierto?, le vamos a colocar el nombre TFR, el nombre, ese puede ser cualquier nombre que tiene, ¿cierto? Se le da la instrucción, se le dice que TFR, que calcule, ¿cierto?, que calcule la tabla, ¿cierto?, para el grupo, y dividido en 100, ¿cierto? Que delante lo calculamos, pero no le dimos ninguna instrucción, ¿cierto? No le dimos ninguna instrucción que cómo se llamara, el nombre, ¿cierto? Entonces ahora la vamos a llamar la tabla de frecuencia relativa porcentual, que nos arroje, ¿cierto?, con el porcentaje, y ahí le colocamos el nombre de TFR, puede ser cualquier otro nombre, ¿cierto?, pero abreviado, se le dice, ¿cierto?, que es TFR. Entonces, por tanto, ahora cuando nosotros queremos crear un gráfico de barras, y el gráfico de barras, ¿cierto?, lo llamamos como barplot. El barplot. El barplot es el comando para el gráfico de barras. Ahí le colocamos entre paréntesis que al TFR, ¿cierto?, la tabla de frecuencia relativa porcentual. Entonces ahí cuando nosotros, ¿cierto?, pinchamos Enter, ahí ¿qué es lo que nos crea? Ahí lo que nos crea, ¿cierto?, es el gráfico de barras.
y el gráfico de barras aparece en abajo del environment, aparece cierto file y inmediatamente va a aparecer en plots. En plot va a aparecer acá el gráfico de barras. ¿Les apareció, chiquillos, el gráfico de barras? ¿Pudieron realizar el gráfico de barras, chiquillos? Sí, profe. ¿Sí? A mí sí. Ya, ahí si no les va saliendo, ustedes me avisan. ¿Cómo ustedes lo pueden ver más grande? Si ustedes pinchan zoom, si ustedes pinchan acá zoom, ahí ustedes lo pueden ver, ¿cierto? El gráfico más grande. Y ahí, ¿cierto? Después ustedes cuando lo cierran, pueden también, cuando lo quieran copiar y pegar en el Word, ustedes acá con el botón derecho le pueden colocar copiar imagen. O también, ¿cierto? Lo pueden hacer desde acá, desde el export. Aquí cuando ustedes pinchan esta lista desplegable, dice copiar, ¿ya? Dice copiar. Y aparece la imagen del gráfico, aparece la anchura, la altura. Y ahí dice copiar como bitmap, ¿cierto? Ahí como que lo pega un poco más clarito. Cuando uno después lo va a pegar en el Word. Y ahí uno le dice copy plot, que copie el gráfico, y ahí después uno lo pega, ¿cierto?, en el Word. Uno le coloca copy plot y lo pega. Entonces, si acá, ¿cierto?, para irle agregando más cosas al gráfico, ¿cierto?, si nosotros queremos colocarle título, cambiarle el color, ¿cierto?, nosotros le colocamos bar plot, entre paréntesis, TFR, ¿cierto?, a lo que nosotros le vamos a calcular, y ahí, ¿cierto?, nosotros le podemos ir colocando el nombre que tiene, ¿cierto?, la variable X, en eso con el xlab, le colocamos xlab, ahí le colocamos es igual al nombre que va a tener la variable, y ese nombre de la variable tiene que estar en comillas, ¿ya? Entonces el nombre es grupo, ¿cierto? Tal cual, con la primera mayúscula, la segunda minúscula. Entonces ahí, coma, ¿cierto? Vamos a irle agregando cosas al gráfico. Entonces, ILAV lo vamos a llamar como la frecuencia relativa porcentual. Entonces, ILAV, lo que va a aparecer, ¿cierto? En el eje Y, va a ser igual a la comilla, ¿cierto? Lo que va a ir escrito. La frecuencia relativa, entre paréntesis le podemos colocar un porcentaje, ¿cierto? Y ahí eso tiene que ir en comillas. Si queremos cambiarle el color al gráfico, ¿cierto? Si queremos cambiarle el color al gráfico, también, ¿cierto? Le podemos cambiar el color. Acá yo le coloqué color, ¿cierto? Amarillo. Pueden colocarle color brown, más cafecito, más burdeo. Le pueden colocar red, rojo, blue, azul, ¿cierto? Ahí los colores que ustedes quieran colocarle. Entonces acá el color, ¿cierto? Yellow. Ahí le colocamos coma. Y si queremos agregarle también un título al gráfico, con mind, le colocamos mind. Y ahí le agregamos el título al gráfico. Y eso también debe ir en comilla. Entonces el título le vamos a colocar diagrama de barras. Para grupo, ¿ya? Para grupo. Y ahí también tiene que estar en comillas, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí cuando nosotros colocamos Enter, nos cambia, ¿cierto? Todo lo que nosotros le especificamos y todo lo que nosotros le agregamos al gráfico, todo lo que nosotros le fuimos cambiando, nos lo hizo ahí. ¿Lo pudieron cambiar, chiquillos? ¿Les cambió el color? Sí, profe, por lo menos Ya. yo.
Ya, entonces ahí cuando ustedes después, ¿cierto?, lo quieran copiar o pegar, ustedes lo pegan, ¿cierto?, en el archivo en Word. Entonces, si nosotros queremos crear ahora un gráfico circular, un gráfico de torta, entonces el gráfico de torta lo podemos llamar como pie, ¿ya? Se les van a acordar del pie de limón, pie de limón. Siempre nosotros nos reímos con el comando del gráfico de torta. Entonces ahí ustedes le colocan pie, entonces pie, ¿cierto? Entre paréntesis le colocan el nombre que nosotros identificamos la tabla de frecuencia relativa porcentual. Entonces ahí colocamos enter. Y ahí cuando colocamos enter, ¿cierto? Nos crea un gráfico de torta, ¿ya? Entonces, en este gráfico de torta, ¿cierto? Ahí, si nosotros también queremos irle cambiando los colores, ¿cierto? Ahí también nosotros le podemos colocar, ¿cierto? Con la función, hay una función que se llama paste, ¿ya? Que une todos los caracteres y construye una sola cadena de caracteres. Entonces le vamos a colocar acá names, ¿cierto? Le vamos a colocar names, el comando paste, para que nos pueda unir con el comando paste, ¿cierto? Nos pueda unir, une todos los caracteres y construye una sola cadena de caracteres. Entonces, para que nos pueda unir el porcentaje que aparece, ¿cierto? En términos de porcentaje, lo que calculó en la tabla de frecuencia relativa porcentual, que lo una y que lo coloque, ¿cierto?, en cada círculo de la torta. Entonces, ahí le colocamos, ¿cierto?, le damos la instrucción, el nombre que le colocamos a la tabla, TFR, ahí para que nos pegue también con porcentaje y no nos redondee solamente en el número, ¿cierto?, que también nos agregue el porcentaje y le colocamos entre comillas el símbolo, ¿cierto?, del porcentaje. Y ahí, ¿cierto?, para poder que también el porcentaje lo agregue a quien lo pueda agregar ahora, ¿cierto?, a las categorías, al grupo A y al grupo B, al carácter, ¿cierto?, que nos aparece como grupo. Entonces ahí, ¿cierto?, le colocamos comillas, ahí le vamos colocando comillas al grupo A, ¿cierto?, que lo identifica como carácter, y también le colocamos comillas al grupo B, ¿ya? Al grupo B. Entonces ahí, ¿cierto?, nosotros ahora podemos volver a correr, ¿cierto?, el gráfico cuando le colocamos enter, ¿cierto?, reconociendo el nombre que le colocamos, el names, para que pudiera unir, ¿cierto?, con la función, con el comando paste, pudiera unir todos los caracteres y nos pueda construir, ¿cierto?, una sola cadena. Vamos ahora a volver a correr el gráfico. Ahí lo estaba colocando con mayúscula, no me lo iba a reconocer con mayúscula. Entonces, pie, ¿cierto?, del gráfico de tortas, ahí le colocamos entre paréntesis, ¿cierto?, el nombre que le estamos colocando a la tabla de frecuencia, coma, el título, ¿cierto?, un título que le vamos a colocar, que lo colocamos con main, y el título tiene que ir entre comillas. Entonces ahí diagrama sectorial para grupo, ¿ya? Para grupo. Entonces ahí, ¿cierto?, está con la comilla, salimos de la comilla y ahora, ¿cierto?, le vamos a aplicar, ¿cierto?, con el comando labels, ahí, ¿cierto?, va a ser igual ahora a lo que nosotros agrupamos, a la unión que se hizo. Entonces con ese comando va a estar en la etiqueta. Con el comando labels, ¿cierto?, vamos a estar con la etiqueta ahí para poder unir el nombre que le dejamos, ¿cierto?, a la tabla de frecuencia, que esté también con el símbolo de porcentaje unido en cada uno de los grupos, ¿ya? Entonces ahí, por eso la reconocimos antes, debemos reconocerla antes, ¿cierto?, el nombre que le colocamos a para agruparla a la categoría,
Y si nosotros queremos cambiarle, ¿cierto?, un color, si no nos gusta el blanco y el celeste que apareció, ¿cierto?, en el RStudio, nosotros ahí, ¿cierto?, le cambiamos el color, le colocamos con el comando col para irle cambiando el color al gráfico, ¿cierto? Es igual a, y ahí le colocamos C, ¿cierto?, para agrupar, para poder, ¿cierto?, identificar los colores diferentes que va a tener en cada uno de los círculos. Entonces, ahí le colocamos en el primero, siempre con comillas, el color, ¿cierto?, para que lo identifique. Ahí le coloqué amarillo, ¿cierto? Y después le coloqué como un bordeo, como un cafecito más oscuro, brown. Ya ahí ustedes le pueden colocar rojo, el color que ustedes quieran, ¿cierto? El rojo lo llama red, el azul lo llama blue. Todos los colores en inglés el R se los va a ir reconociendo. Nunca los va a reconocer en español, sino que se los va a ir reconociendo siempre en inglés y siempre chiquillos, con comillas, ¿ya? Entonces acá les cambió, ¿cierto?, el diagrama sectorial, les colocó título. Entonces ahí ustedes en la opción de zoom, ahí ustedes lo pueden ver más grande, ¿cierto? Y ahí le pueden colocar copiar, o también, ¿cierto?, directamente del export, en copiar acá el clipboard. Aquí también, ¿cierto?, ustedes lo pueden copiar como bitmap, le colocan copiar plot y después lo pegan en el Word, ¿ya? Entonces de esa forma, ¿cierto?, vamos creando los gráficos. Entonces, para ir creando un histograma, ¿cierto? ¿Les corrió el diagrama de torta? ¿Lo pudieron agregar con los comandos, chiquillos? Yo no pude, profe, por lo menos. No sé qué pasó. ¿No pudiste? ¿En qué parte te quedaste? No sé si tengo todo anotado, pero después me apareció un signo más y no me deja hacer nada. Ya, seguramente te faltó un paréntesis. Le colocaste identificaste el TFR, ¿cierto? ¿Identificaste la tabla de frecuencia? El nombre que le colocaste. ¿Identificaste la tabla de frecuencia? Sí, creo que tengo casi todo, pero parece que me faltó un paréntesis al final. Claro, en el último tiene que ir doble paréntesis. ¿Por qué? Porque recuerda que le colocamos los colores diferentes, entonces ahí le colocamos con el comando C, ¿cierto? Agrupamos los colores en cada círculo, entonces le colocamos los dos colores, entonces ahí tiene que ir un doble paréntesis. ¿Ya? Ahí cualquier duda ustedes me escriben después en el chat si no les va corriendo y yo los voy ayudando cuando hagan después en el chat. Ustedes después hagan el gráfico, todo lo que fuimos haciendo, háganlo para las demás variables. El resto de variables que aparecen ahí, ustedes vayan practicando lo mismo con el resto de variables que tiene la base de datos. Entonces, lo que no les vaya corriendo, ustedes me lo van preguntando a través del chat después que terminemos por Teams, ¿ya? Cuando nosotros ahora queremos crear un histograma, el histograma lo creamos con el comando ist, ¿ya? Ist, y ahí le colocamos, ¿cierto? Creamos un histograma para la estatura, y ahí cuando nosotros, ¿cierto?, lo pinchamos Enter, ¿cierto?, nos entrega un histograma para la estatura. Entonces, inmediatamente ahí, ¿cierto?, si nosotros ahora queremos que identifique también, ¿cierto?, identificarlo con los comandos, ¿cierto?, con los intervalos de clase, que entregue, ¿cierto?, menos intervalos acá, ¿cierto?, para que lo entregue el histograma como que si con la regla de Sturges, ¿cierto?, con la regla de Sturges. Entonces ahí, ¿cierto?, nosotros podemos irle agregando, identificando acá el mínimo, ¿cierto?, el máximo, y ahí nos va a ir cambiando, ¿cierto?, la forma de la estructura. Entonces,
lo que me interesa ver, ¿cierto? Antes que terminemos, ¿cierto? Antes que veamos en la forma personalizada para ingresarle como más comando al histograma, me interesa que veamos, ¿cierto? El resumen de las medidas, cómo entrega la estadística descriptiva en resumen, antes que se nos acabe el tiempo. Entonces, el resumen, ¿cierto?, nos entrega de esta forma con el comando summary, con el comando summary nos entrega el resumen. Entonces ahí, ¿el resumen de quién? De los datos, ¿cierto? Del conjunto de datos que tiene nuestras variables. Entonces ahí cuando nosotros, ¿cierto?, pinchamos Enter, ¿qué nos entrega ahí? Nos entrega de todas las variables, o sea, el R reconoce todo. Entonces ahí nosotros acá tenemos que identificar qué variables son las que nos sirven, ¿cierto? El ID en sí es para reconocer, ¿cierto?, el nombre de la persona, por tanto acá no consideramos estos estadísticos descriptivos que entrega. Pero acá, ¿cierto?, vemos que entrega el resumen para el grupo, para el sexo, ¿cierto? Pero acá va entregando, si ustedes se dan cuenta en el resumen, entrega solamente la cantidad, la frecuencia absoluta. Para el grupo y para el sexo entregó solamente la cantidad. Entonces ahí, para irla completando, hay que irle agregando el resto de comandos, ¿ya? Agregarle, dividirlo por n, ¿cierto? Multiplicarlo por 100, para que ahí me aparezca, ¿cierto?, la tabla de frecuencia, me aparezca la columna también de la frecuencia relativa porcentual. Ahí solamente aparece en el summary, con el comando summary, muestra solamente la frecuencia absoluta. Y en las variables, ¿cierto?, cuantitativas, continuas, ¿cierto?, que es la edad, la estatura, el peso, acá va mostrando, ¿cierto?, el mínimo de los datos, el máximo de nuestros datos, el cuartil 1, el cuartil 3, la mediana, el promedio de cada uno de los datos, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos pedirle resumen personalizado de cada variable, ¿cierto?, en particular, entonces ahí, ¿cierto?, podemos anotar el mismo comando summary variable por variable. En este caso, ¿cierto?, si queremos pedirle un resumen de la estatura, entonces ahí, ¿cierto?, pinchamos Enter y nos entrega solamente, ¿cierto?, las mismas medidas de resumen, pero ahora solamente para la variable estatura. Si nosotros queremos pedirle en particular, ¿cierto?, ahora una medida de tendencia central o una medida de dispersión, ¿cierto?, nosotros para pedirle el promedio, ¿cierto?, es con mean, ¿ya? Entonces le colocamos mean, ¿cierto? Mean, entre paréntesis le colocamos la variable, ¿cierto?, en sí. Entonces ustedes ahí le van colocando después el promedio de la edad, ¿cierto? Acá personalizado el promedio de la estatura, entonces ahí, ¿cierto?, nos entrega el promedio de la estatura con el comando mean, ¿cierto?, que es el promedio. La mediana, ¿cierto?, para pedirle la mediana personalizada, también con el comando median, ya, median, entre paréntesis, le colocamos, ¿cierto?, de la estatura, ahí le pinchamos Enter, ya, y nos entrega la mediana de la estatura. Y si nosotros queremos pedirle, ¿cierto?, el máximo también, ¿cierto?, lo reconoce con el comando max, el máximo de nuestros datos, ahí le pedimos el máximo, ¿cierto?, de la estatura, y ahí le colocamos Enter. También, ¿cierto?, si nosotros queremos ver el mínimo, ¿cierto?, el mínimo con el comando min, también, ¿cierto?, le colocamos el mínimo de la variable y ahí, ¿cierto?, vamos haciendo las diferentes resúmenes si queremos hacerlo, ¿cierto?, variable por variable. Ahora, en el caso de los cuantiles, ¿cierto?, en el caso de los cuantiles, cuando nosotros colocamos el comando cuantile,
entre paréntesis la variable, ¿cierto? Entre paréntesis solo la variable nos entrega los cuantiles. Entonces nos entrega los cuantiles, ¿cierto? El percentil 0, que sería el mínimo, nos entrega el percentil 25, el cuartil 1, nos entrega el cuartil 2, la mediana, ¿cierto? El percentil 50, nos entrega el percentil 75 o el cuartil 3 y nos entrega el percentil 100, que es, ¿cierto?, el máximo de nuestros datos. Cuando nosotros le colocamos solo cuantile la variable, nos entrega, ¿cierto?, ahí los cuartiles y nos entrega también, ¿cierto?, con su correspondiente mínimo y su correspondiente máximo. Entonces, por tanto, cuando nosotros ahora queremos pedirle, ¿cierto?, los percentiles en forma separada, también, ¿cierto?, está la opción con el mismo comando cuantile, y ahí le vamos colocando, ¿cierto?, la variable que queremos calcular, ¿cierto? La variable, nunca dejar de colocar la variable, pero ahí le tenemos que agregar una coma y le colocamos el cuantil que nosotros queremos. O sea, en este caso, si queremos un ejemplo, el percentil 5, entonces, o el percentil 60. Entonces, ahí le colocamos, si queremos el percentil 5, ¿cierto? Le colocamos 0.05, un ejemplo. Entonces, ahí de esa forma, ¿cierto? Nosotros le colocamos Enter y nos entrega ahora el percentil 5, ¿ya? Y ahí le vamos cambiando solamente el valor, pero con el mismo comando cuantile. Entonces, como nos entrega en el sumari, con el comando sumari, que es el resumen, nos entrega general, y con el cuantile, con la variable también nos entrega en forma general, nosotros le podemos ir, ¿cierto?, en forma personalizada, ir pidiéndole los percentiles que queremos de nuestra variable de esta forma. ¿Ya, chiquillos? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro hasta esa parte? ¿Se escuchó o no? ¿Quedó claro, chiquillos? ¿Fueron entendiendo los comandos Sí, para sí. la estadística? Escucha, profe. ¿Se escuchó? Sí. Ya. Entonces, ahí, ¿cierto?, va a quedar los comandos. Están los comandos para que ustedes los practiquen. Está en la clase 2, están todos los comandos. Ahí ustedes vayan practicando con el resto de variables. Háganlo con la edad, háganlo con el peso, ¿ya? Trabajen con el sexo, ¿cierto? Que fue la otra variable cualitativa que nos quedó. Entonces, ahí vayan practicando todo lo que fuimos viendo con el resto de variables de la base de datos. Ya, chiquillos, cualquier consulta que vayan teniendo, yo me voy a quedar con ustedes ahora hasta las 12:55. Vayan practicando, lo que no les vaya corriendo, inmediatamente me escriben, ¿ya? Entonces ahí ustedes me dicen qué problema van teniendo, pero vayan practicando inmediatamente, ¿ya? Entonces por Teams quedamos hasta acá, para no pasarnos la hora. Y yo me quedo con ustedes ahora el resto del tiempo, hasta las 12:55, para que veamos lo que no les vaya corriendo de lo que vayan haciendo, ¿ya? Entonces, recuerden que el próximo viernes tenemos el taller 2, ¿ya? Y ese taller 2 probablemente, ¿cierto?, les suba una base de datos y también les voy a preguntar por alguna función también o por 2 funciones que me programen 2 funciones. Entonces ahí de eso se va a tratar el taller, de lo que hemos visto hasta el momento, ¿ya? Entonces, funciones, ¿cierto? Repasen lo que es funciones del R, las funciones, y repasen estos comandos, ¿cierto?, de las estadísticas descriptivas a partir de una base de datos. Entonces, la base yo se la... ¿Sí? Entonces, el taller es solo R. Se va a hacer solo Sí, de R. exacto, son solo comandos de R. Sí, Vale, profesor. el taller es solo comandos de R. La prueba del miércoles primero, esos son ejercicios teóricos. Son los ejercicios que hemos ido viendo en las clases teóricas, ¿ya? La evaluación del viernes es solo de RStudio, nada más que de RStudio, ¿ya?
nada más que de RStudio. No es materia de ejercicios desarrollados, no, sino que las estadísticas descriptivas que vayamos calculando son lo que fuimos viendo hoy día, de cómo calculamos, ¿cierto? Si les pregunto el percentil 65 a través del R, con qué comando ustedes lo calculan, ¿ya? El promedio, ¿cierto? La mediana, cómo realizan un histograma, cómo le pueden colocar un título. Entonces, ¿cierto? Todas esas preguntas. ¿Cómo reconocen la estructura de los datos? ¿Ya? Toda la materia que fuimos viendo, ahí ustedes, ¿cierto? Lo van respondiendo, ¿ya? Lo van aplicando y ahí les va a ir corriendo. Entonces, con eso ya ustedes, ¿cierto? Tienen ya corriendo la función. Ustedes ahí aplican los datos y la función le corre de lo que ustedes quieren calcular. Entonces también a partir de la base de datos, del conjunto de datos, yo les puedo pedir también que corra la función que ustedes crearon, que la hagan correr a través de los datos que aparecen que leyeron. Los datos los datos que leyeron, ¿cierto? Que la función les corra, la función que ustedes crearon. Entonces ahí para que también, ¿cierto? La vayan practicando. Ya, chiquillos, tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos. Dime. ¿Las notas de las evaluaciones anteriores las tiene o todavía no? Sí, el taller 1 está publicado. Eso la vieron, ¿cierto? No, todavía no. El taller 1 está en el Simbad. Ya. Sí, las notas del taller 1 están en el Simbad y las de la prueba, yo creo que entre el día y mañana más tardar se las subo. Las notas de la prueba 1. Entonces, en las notas del taller 1 la tienen ustedes en el Simbad. Aparece la primera columna en las notas del taller 1 que ya están publicadas. Están listas. Las del taller 1. Sí. Y las del... Está en la plataforma Simbad, sí. No en el LMS, sino que en el Simbad. Y en la prueba, la segunda nota que va a aparecerles es de la prueba, que va a estar entre hoy día y mañana más tardar, chiquillos. ¿Ya? Entonces, ahí para que ustedes lo sepan. Entonces, nos vemos el próximo lunes, el lunes que viene, este lunes. Tengan un muy buen fin de semana, chiquillos, y nos estamos viendo entonces. Y mucho ánimo, ¿ya? Arriba el ánimo, chiquillos, ¿ya? Cuídense mucho. Chao, buen fin de semana. Chao, profe. Chao, profe. Sí. Cuidado.